Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast semanal de la Resistencia Geek. El día de hoy, el episodio número 6. No olviden darle like, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para que vean el diferente contenido con el que estamos trabajando, incluyendo el programa de Somos Gamers. Pueden ver en Facebook, Instagram y YouTube. Y esperemos que esta semana también tengamos al aire el episodio de Somos Cine. Esperemos nuevas noticias de la Resistencia Geek, que ya cumplimos poquito más de un mes, ni nos dimos cuenta. Yo soy Carlos Villegas, su anfitrión, y me acompaña Jerry Pashka. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Ville, gracias. Qué bueno, Jerry. Y Leo Trujillo. Leo. Bien, hola Ville, hola Jerry, ¿cómo están? Bien, gracias. Hoy, episodio número 6, un tema que a mí me apasiona mucho. Me apasiona mucho hablar sobre El Señor de los Anillos. Ya les había comentado que El Señor de los Anillos son mis películas favoritas de todos los tiempos, incluyendo los libros. Y quise que tocáramos este tema de la influencia que ha tenido Tolkien en la fantasía moderna. A lo mejor en el medio de entretenimiento, en las películas, en otros libros, cómics incluso. Y que platicáramos un poco sobre a lo mejor la historia de Tolkien, qué influyó en otros autores, qué hubiera pasado si Tolkien no hubiera existido, cómo era la fantasía antes que Tolkien, etcétera. Todos estos temas los voy a platicar con ustedes, los vamos a discutir. Pues antes que nada, como les decía, pues El Señor de los Anillos es mis películas favoritas. Se vienen los Óscares, también me acordé mucho del Señor de los Anillos. Apenas salieron las películas en 4K del Señor de los Anillos, los libros, otra edición. Y para mí, como les decía, la fantasía moderna es un género de lectura al cual yo me apego muchísimo. Si busco un libro, lo busco 100% de fantasía. Y esto es porque de los primeros libros que leí fue El Hobbit y El Señor de los Anillos. Y pues yo estaba en la secundaria, ¿no? Yo no sabía qué era lo que estaba leyendo. ¿Ustedes han experimentado, han leído los libros del Señor de los Anillos o han tenido a lo mejor un libro de fantasía que los haya hecho sentirse, escaparse del mundo en el que estamos? Sí, yo podría decir que sí. Bueno, no he leído como tal El Señor de los Anillos, he leído fragmentos, pero un libro que me haya hecho escapar es un libro de un género que es más como surrealista, es Murakami, se llama 1Q84, pero es como, está interesante porque es la mezcla de lo real con lo fantasioso, es como una mezcla extraña el libro, está interesante. Está curioso que menciones el de 1Q84 de Murakami, porque yo no puedo acabar ese libro. ¿No? Y lo que platicábamos, Jerry, que tú me decías que otros libros que incluso hemos empezado a leer, o yo he empezado a leer, que me platican amigos y que me recomiendan y todo, y no puedo seguirlos porque no me siento que estoy escapando. No conecto a lo mejor con los personajes o con el mundo incluso, ¿no? Porque no me siento a gusto con ese tipo de género. Y esto lo he hecho a través de los años porque pues, les digo que empecé con El Señor de los Anillos hace años. Tú dime, Jerry. Yo, por mi parte, para responder a tu pregunta, tuve una experiencia muy parecida a ti. La mayoría de los libros que iniciaba, porque desde muy chico trataron de inculcar en mí un hábito de lectura, ya sabes, un poco la presión y la escuela y demás. Y al final, siendo fanático de los videojuegos y demás, dije, bueno, voy a leer, por ejemplo, sobre física que me gusta, o sobre astronomía, o sobre X. Y nunca me atrapó totalmente, me cansaba, me aburría, como que me faltaba un impacto, algo que detonara más mi imaginación de cierta forma. Y el primer libro que alcancé, o más bien que pude leer como voluntariamente de corrido, se llama El Nombre del Viento. Creo que es bastante famoso, muchos lo ubicarán. Y una vez que pasé de la página 20, lo cual ya para mí era raro, no pude parar y todos los días en la noche llegaba, leía durante 1 hora y lo dejaba. Creo que hasta ahorita lo he leído varias veces y de ahí me empecé también a interesar en la fantasía moderna en forma de novela. Justamente de ahí, pues cómo no llegar al Señor de los Anillos siendo Tolkien como es referido incluso el padre de la fantasía moderna. Claro, y no confundirse con el libro del Nombre del Viento con el de La Sombra del Viento, son completamente diferentes. Y como dices,
claro que Tolkien para mí fue el parteaguas el que me abrió las puertas al mundo de fantasía, ¿no? Porque Tolkien, la fantasía ya existía mucho antes que Tolkien. Sabemos los mitos y leyendas de nórdicos, a lo mejor de ingleses, las leyendas de Beowulf, el cantar del mío Cid. Pero es que ahí es donde radica la importancia de Tolkien, que antes, aunque existieran la fantasía, no existía el concepto de una novela fantástica. Y empieza Tolkien a tomar los mejores puntos de todas estas historias, de todas estas poemas y todo, para crear algo que nunca se había creado antes, que era un medio de escapismo, le dicen la literatura de escape. Que antes, a lo mejor en Alicia en el País de las Maravillas, el personaje sale de su mundo y encuentra un mundo de fantasía, pero siempre tiene que regresar a su mundo real. En las Crónicas de Narnia, los personajes también salen de su mundo, se quedan un rato en el mundo de fantasía, pero tienen que regresar al mundo real. Y Tolkien lo que crea es un mundo que le llama la Tierra Media. Y como tal, él no inventó, pero los arquetipos que nosotros conocemos como los magos con los sombreros puntiagudos, Tolkien fue el que inició eso. Ajá. Y en libros, películas, y esto puedes ver un mago con sombrero puntiagudo y lo ves como tal. Ajá. El señor oscuro, ¿no? O como vemos los elfos como seres fantásticos y como seres únicos. Tolkien los personificó en su libro. Y quiero comenzar con esto con una frase del primer libro del Señor de los Anillos, de la Comunidad del Anillo, que la menciona Aragorn, ¿no? Dice: poco me parezco a las figuras de Elendil e Isildur, talladas con majestuosidad en los pasillos de Denethor. No soy más que el heredero de Isildur, no el propio Isildur. O sea, al decir de Aragorn esa frase, menciona que existieron otros dos personajes que fueron leyendas en el mundo, que existe un lugar donde existen estas estatuas de estos personajes, y él, al mencionar que es un heredero, pues menciona también que él, o sea, como que amplía todo el mundo. Y es lo que hace Tolkien con su obra. O sea, todo su mundo, la Tierra Media, le personifica y le da una historia a todo eso. Estoy de acuerdo, pero yo creo que ahí también no se nos olvide que es muy poco hablado normalmente la importancia de su editor y de su hijo. Porque Tolkien, cuando empieza a escribir El Señor de los Anillos, y repito, no existía el concepto de una novela. O sea, no había nada en el mundo que fuera: aquí están mis 3 libros que hablan sobre Beowulf, ¿sabes? O lo que se le parece un poco más es, por ejemplo, Conan, estaba saliendo por esa época, o los cuentos de Sherlock Holmes, pero todos eran como, imagínatelo como una historieta que sale cada cierto tiempo por capítulos y con historias diferentes, pero siempre, como tú mencionabas, vuelven al principio, ¿no? O sea, siempre terminan en su estudio para ver el siguiente caso o algo por el estilo. Y aquí Tolkien quería soltar todo él lo que hizo fue escribir un montón de ensayos literarios, hizo más bien su comprensión, le dio lugar a 3 idiomas, uno para elfos o varios dialectos, uno para enanos, toda esta complejidad, digamos, la recopiló su hijo junto con el editor, y ellos le dieron este formato complejo de recopilar todas estas historias, leyendas y demás en una sección de 3 libros, El Señor de los Anillos, y ya digamos que el Silmarillion y los hijos de Húrin es como una recopilación de cuentos y leyendas del mundo, y ahí es como cuando se da esta cohesión de la que hablas, de la Tierra Media como un personaje completo, y de este lugar y de esta continuidad temporal mágica que definió totalmente a la literatura fantasiosa moderna. Y no solamente a la literatura fantasiosa, sino también al medio de entretenimiento que hay ahorita en videojuegos, en juegos de mesa, en algunas películas. Y lo que ha hecho Tolkien a través de esta historia, incluso otros autores lo han dicho, ¿no? George R.R. Martin, el de Game of Thrones, dice: sin Tolkien nosotros no seríamos nadie, porque Tolkien empezó un movimiento que a muchos de nosotros que crecimos siendo, a lo mejor, lo dice George R.R. Martin, dice, siendo hippies, nos quiso salir de este mundo. O sea, nos sacó del mundo en el que vivíamos y quisimos ser parte de su mundo. Entonces, muchos autores, incluyendo también Stephen King, también dice que se inspiró mucho en el trabajo de Tolkien. Y en autores, e incluso nosotros, que
cuando yo la primera vez que leí El Señor de los Anillos, pues no le di tanta, o sea, no importancia, pero no le vi toda la magnificencia, la magnitud que tenía su obra. Ajá, porque no había autores que le dedicaran tanto tiempo y tanto trabajo a crear idiomas. El simple hecho, yo no sé qué tan difícil sea crear un idioma, o sea, desde cero, ¿no? Y él creó idiomas desde cero, o sea, y era como su hobby. Y al partir de crear idiomas, él creó el mundo y él creó todo lo que se conoce como la Tierra Media. Ahora, llevamos mucho tiempo mencionando a Tolkien, a sus trabajos, lo que hizo. ¿Nos puedes hablar un poco más de tal vez quién fue, qué hizo, a qué se dedicaba o cuándo nació? Yo también tengo alguna parte. Exactamente su biografía no la tengo, pero sé que es un maestro de Oxford. Fue un maestro de Oxford que participó creo que en la Primera Guerra Mundial. Se enamoró a los 17 años, no vio a su esposa, más bien no vio a su amor durante 4 años, y el no verla, pues obviamente le hizo extrañar, y obviamente en su obra mete mucho el amor, ¿no? El amor que le tiene a su esposa. Y la ve a los 21 años, se casan, creo que después se va a la guerra, regresa. ¿Tú crees que se proyecta en alguno de los personajes? Fíjate que me lo he cuestionado y me lo he preguntado de si porque muchos autores hacen eso. O sea, cuando escriben un libro o una obra, se personifican dentro de sus libros, como el narrador o como X, como Y, pero lo pensé. En algún momento pensé que era Gandalf. O tal vez algún fragmento de su situación de vida, tal vez, porque, por ejemplo, hace rato nos comentabas, Leo, sobre este tipo de profundidad filosófica que se le da y sobre esta dualidad del bien y el mal y una lucha constante. Sí, pues yo lo que veo, o sea, en ese sentido, retomando el punto de la proyección de que él haya tenido, creo que sí, simbólicamente pudo haber proyectado una circunstancia. Por ejemplo, si dices Ville que se fue a la guerra, quizás para él el plasmar en su obra que te vas a destruir el mal es prácticamente la esencia de lo que representa o sea, en esencia es como un personaje que es el héroe se encamina hacia la destrucción del mal, ¿no? O sea, es como la simplificación de eso. Y el punto es que eso puede proyectar que lo que vivió en la guerra, ¿no? Y sí, en efecto, o sea, es un contraste constante entre el bien y el mal, lo que vemos, que puede que él lo haya vivido, ¿no? Pero últimamente son cosas que yo el otro día estaba platicando con una persona y me comentó eso, ¿no? Me dijo como de, bueno, es que últimamente nunca sabes realmente lo que había detrás de la escritura, ¿no? O sea, puede que tú tengas hipótesis por la vida y por todo, pero realmente nunca vas a tener una certeza completa de la obra y creo que en ese sentido, creo que sí podemos decir que pudo haberse representado, pero también puede que solamente su imaginación haya sido extremadamente. Y a lo que dices, como que mencionamos que también era un profesor de literatura ahí en Oxford. ¿Qué capacidad debió de tener? ¿Qué imaginación debió de tener? ¿Qué cosas tuvo que haber vivido para inventar todo este mundo, ¿no? Incluyendo todo lo del tema del amor, porque el amor lo toca mucho a lo mejor en sus poemas o en algunos que otros ensayos, y el tema de la pérdida y de la unión y de la amistad y de la camaradería y todo eso. Sí, de hecho la obra en sí tiene muchas enseñanzas morales, ¿no? O sea, y tiene muchos arquetipos. Por ejemplo, les platicaba también de Sauron, ¿no? Que Sauron es como la representación del superhombre nietzscheano, que es como él crea sus valores, él quiere crear un mundo que se rija bajo los principios que él ha creado, ¿no? Y pues se tuerce por el poder que eso implica, ¿no? Y en ese sentido creo que pudo haber tomado muchas filosofías que justamente le ayudaran a imaginar y construir ese mundo, ¿no? Literalmente esa realidad. Y tomando un poco los temas de los que habla Tolkien en su obra, tocando el tema de las antítesis que él toca, de la muerte y la inmortalidad, tocando el tema de los humanos y los elfos que son de alguna forma inmortales. Ajá, o sea, todos esos temas que se contradicen entre sí, y él le da toda la importancia a los humanos. Al fin y al cabo, pues los humanos, o sea, somos también nosotros. La inmortalidad, que él lo ve como
como la belleza que tienen los elfos, ¿no? Como unos seres más allá. Ajá. Sí, como ese, y aparte hasta cuando los presentan en imagen, por ejemplo, en la película, sí tratan de transmitirte como esa magia etérea que te transmite un elfo, ¿no? O sea, como que tienen esa vibra, o sea, nada más de verlo visual. Pero me gusta que también incluso con los elfos vuelve esta dualidad, por ejemplo, en la relación que tiene esta Gwyn, ¿cómo se llama? Arwen con Aragorn, y de cómo viendo partes de su futuro incluso, y viendo de, claro, pues tú tienes una vida inmortal y si te quedas con un mortal y un hombre y tienes un amor, pues ten en cuenta que este güey se va a morir, o sea, y eso va a representar para ti una eternidad de sufrimiento. Y justamente la otra vez estaba pensando en esto de por qué la relevancia de la muerte en el amor, y realmente la única forma de, como lo habían mencionado un par de personas, pareciera, y en nuestra mente la única forma de perpetuar el amor es a través de la muerte. Si siempre, mientras una persona siga viva, está atada al cambio subjetivo del día al día, pero una vez que alguien muere, este amor perpetuo va a permanecer. No solo recordemos como algo bonito, porque el amor también significa sufrimiento. Claro, no, y sí, justo, o sea, inmortalizas esa esencia con la muerte. O sea, sí estoy de acuerdo. También hay otra frase que me acordé que es como, y no va tan relacionado con el amor, pero va con el mismo concepto de la muerte, que es como de, no me acuerdo de dónde lo vi, pero vives lo suficientemente, no, mueres siendo un héroe o vives eso es de Batman. Sí, ahorita me acordé, o vives lo suficientemente para convertirte en un villano. Y creo que es lo mismo, o sea, sin esa esencia de efímera, de lo efímero que es el amor, y cualquier circunstancia realmente no habría ese valor que nosotros le damos, ¿no? O sea, la escasez, otra vez, ese sesgo que tenemos nos hace verlo así. Y tocan el tema de a lo mejor de convertirse en el villano, ¿no? Y cómo todo el tiempo, a lo mejor los elfos y en la obra de Tolkien representa que, o sea, como cómo se corrompen los seres, ¿no? Cómo se corrompen con un simple objeto que es el anillo. Y es que es el único objeto malo que hay en el mundo, ¿no? Sí, completamente. Y de hecho está interesante porque lo que representa el anillo es poder. O sea, como últimamente, de hecho, nada más justamente porque va hacia ese punto, había escuchado una relación directa, por ejemplo, de cómo se presenta a la Edad Media y a todo esto como una como la era de la industrialización, en la que el anillo representa este poder de este avance como exponencial de alguien que empieza a consumir, a imponer y demás, y cómo empieza a cambiar todo esto contra. Y si se fijan por qué todas las razas, todas rechazan el anillo y por qué todas saben que no pueden y tienen que recurrir a la gente más pura que es totalmente excluida de lo material y demás, como lo son los hobbits, que incluso van descalzos. Tú los ves viviendo en hoyos en la tierra, descalzos, jamás han salido de su comarca, nunca quieren nada. Y en el momento en el que uno se corrompió, se convirtió incluso en Gollum. O sea, ahí se ve él como sí puede estar por esta corrupción y esta lucha constante contra esta industrialización o justamente imposición en el mundo. Sí, o sea, tiene sentido ese símbolo, pero creo que si nos vamos más profundo, sí es un arquetipo de lo que puede llegar a ser el poder, ¿no? O sea, el poder sí es algo, o sea, es como la frase esta de que ¿cómo está estructurada? Lo único que es incorruptible, no, que el poder corrompe de manera incorruptible, algo así. O sea, el punto es que el poder, últimamente, el poder absoluto acaba corrompiendo hasta la persona más moral. Claro, por eso al final, igual sí, como hablábamos, Frodo no pudo destruir el anillo, dependió de Sam. Y ese es retomar, o sea, sí, justo. Y el punto de eso, y es una enseñanza moral. Y es una enseñanza moral muy, muy impactante en la película, lo que les dije hace rato. O sea, una de las filosofías es que el mal se destruye a sí mismo en algún punto, pero que nosotros como seres individuales, pues tenemos que luchar contra él para que no permitir que se expanda más y que tome control de la sociedad y de nuestras vidas, ¿no? Que últimamente es lo que hacen los hobbits. Pero está interesante cómo el mal, cuando está a punto de ser destruido por sí mismo, porque últimamente el anillo usó de host, que es los que les platicaba, a varias personas. No me sé el orden, no sé si
Primero fue Sauron. Isildur. Luego fue Sauron, Isildur, Bilbo, Sauron, Isildur, Gollum, Bilbo y Frodo. No vas a contar cuando se lo quitó durante un momento o si fue Isildur al que mataron. El que mataron. Ah, sí, cuando no quiso tirar el anillo. Ajá, cuando no quiso tirar el anillo. No. Pero me refiero a... Hay un momento en el que uno dentro de la party en el... Boromir, claro. A él no lo vas a contar. Pero él nunca tuvo el anillo. ¿Nunca lo obtuvo realmente? Ah, ok. Yo la verdad, así el detalle no me lo sé, pero o sea, sí recuerdo que tuvo varios hosts de la historia. Y ahí estuvo otra parte de cómo lo alcanzó a corromper a alguien de su misma party y todo esto. Y al final se terminó suicidando para enmendar su error cuando se dio cuenta de cómo el anillo ya lo estaba manipulando y corrompiendo para asesinar a un compañero. Es que justo, o sea, el poder es la enseñanza, o sea, el poder corrompe y últimamente hasta la esencia más noble, ¿no? Y a pesar de que el mal, que era el punto que quería concluir, utiliza varios hosts para llegar a volverse a destruir. Pero lo interesante de la narrativa que tiene el final de El Señor de los Anillos es lo que les decía de que está a punto de destruirlo y no puede. O sea, el anillo logra corromper a Frodo como para que se lo quiera quedar. Y está su amigo que lo lleva acompañando todo el rato y que le ha soportado su paranoia y todo su debraye de poder, ¿sabes? O sea, como todo el debraye de poder que ya al final de la última peli ya como que Frodo ya está así como que pinche... Como, o sea, como ya en modo paranoia. Y Sam logra como que sacarlo, o sea, como lamentablemente logra cortarle el dedo, más que lamentable es como algo que ocurre para poder salvarlo del mismo anillo, ¿no? Y justamente, o sea, y el anillo a través de la amistad se logra destruir el mal, o a través de la unión, una unión genuina, o sea, una conexión real, no solamente como... Porque si Frodo hubiera estado solo, hubiera terminado como Gollum, o sea, porque se hubiera corrompido en el camino, o sea, no hubiera querido, pues, destruirlo, o sea, se hubiera corrompido y Sam fue el que lo mantuvo así como de, güey, o sea, tienes que seguir tu camino hacia la destrucción del mal, ¿no? Pero recuerda que aparte cómo lo convencía de vámonos a la comarca, vámonos de vuelta a casa. Siempre querían regresar a casa. Y ese es uno de los muchos temas que tiene la obra de Tolkien. O sea, la lucha del bien contra el mal. Podemos, como les decía, la muerte contra la inmortalidad, la fe contra la libertad de decisión, la ganancia y la pérdida. Hay muchísimos temas de los que podemos platicar de la obra de Tolkien. Inclusive yo les comento rápido, pues como la mortalización de las tierras que él tiene. O sea, como les decía, que en su obra todo tiene una historia y nosotros solamente estamos siendo espectadores de un cachito de todo su mundo, de toda la historia de un mundo que él creó. Pero yo creo que ahí es donde te equivocas, porque tú eres espectador en muchas cosas, pero aquí es como tú decías, tú te quieres inmersir en este mundo, o sea, y sabes cómo es la leyenda, sabes cómo estoy y te da esta posibilidad de agarrar y meterte a este mundo y crearte tu propia historia casi. Y qué bueno que lo dices, porque como tal, hace tiempo, en 1960, había un espectador muy fanático del Señor de los Anillos, Gary Gygax, que fue el que creó Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, como lo conocemos ahorita. Señor, no lo sabía. Y él siempre quiso ser parte de esas historias. Él decía, es que yo quiero ser parte de esa historia y quiero participar y quiero tomar yo las decisiones como si tomaran esos personajes. Quiero estar yo dentro de la Tierra Media. Quiero estar dentro del mundo de Tolkien. Entonces él con sus amigos crean un sistema, un juego entre comillas, en el que ellos pueden crear sus propias historias, que se llama Dungeons and Dragons. Entonces esa es una de las tantas influencias que ha tenido Tolkien, el trabajo de Tolkien en el mundo actual. Y hoy en día Dungeons and Dragons es algo muy popular entre nosotros los geeks, ¿no? De hecho, nosotros jugamos cada 2 semanas aquí contigo, Jerry. Bueno, algunos de nosotros juegan cada 2 meses. Bueno, no sé quién es. Bueno, pero a veces lo procuro hacer. Y como les decía, Dungeons and Dragons, que fue de Gary Gygax en 1960, tiene mucha influencia del Señor, más bien fue influenciado por El Señor de los Anillos. Y de 1960 a 2021 han pasado ya ¿cuántos años?
¿Y cuántos trabajos no han sido influenciados por el mismo Tolkien? Incluso hoy en día existe lo que le llaman el Tolkien Estate, que es toda la organización legal que controla y gestiona el patrimonio de Tolkien, incluyendo todas sus obras, sus ensayos, todos sus poemas, todo eso. Y van a sacar una serie en Amazon, apenas ya le da, creo que de $500 millones el presupuesto, ya en Nueva Zelanda y todo, ¿no? Y les comento que cuando salieron las películas del Señor de los Anillos, que fue cuando yo empecé a leer los libros, en el 1999-2001, ellos trataron de... El director del Señor de la película, Peter Jackson, dice: nosotros no vamos a grabar la historia de un libro, vamos a grabar y vamos a personificar lo que pasó en el mundo real. Vamos a hacer las películas y vamos a grabarlas como si esto hubiera pasado, o sea, parte de nuestra historia. Ajá. Entonces, cuando toma ese punto de vista el director del Señor de los Anillos, que dice que vamos a tomarlo como si fuera nuestra historia, le da otro feeling, otra capa a las películas, ¿no? Por eso fueron algo tan grande. Y ellos dicen, esta historia pasó en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda ocurrió esto. Y aquí fue donde vivieron los hobbits. Y aquí fue donde fue la pelea de Minas Tirith. Y aquí fue tal. O sea, y todo eso lo dice él y él se lo comparte a su equipo, ¿no? Y yo creo que de esa forma cambió la perspectiva de la película, que otros directores no lo han podido hacer. Me comentabas, Jerry, que leíste el libro de Aragorn, perdón. Yo también lo leí cuando era niño y yo estaba esperando la película. O sea, ansiaba la película. Y es una película que la ves, porque el libro es fabuloso, el libro, y son 3-4 libros de esa serie, y ves la película y es una basura de película. O sea, como que se queda en el mundo fantasía en lugar de pasarlo a nuestro mundo. Y es que yo creo que el problema fue que justamente cuando tú quieres abarcar una historia como El Señor de los Anillos y la quieres abarcar como si fuera una historia, como por ejemplo hacer una película de Sherlock Holmes, volvemos a lo mismo, de Jason Bourne o algo por el estilo, es fácil porque pues es como un capítulo más en la serie interminable y que quién sabe cuándo va a terminar o cuándo fue el inicio exactamente o en qué momento está haciendo, que es como difícil esa continuidad. Y la historia del Señor de los Anillos o la historia de Aragorn y demás ocurre en un mundo, en un tiempo muy específico en el que tienes años y leyendas y personajes importantes y una continuidad y cuando no puedes reflejar eso y lo quieres contar como si fuera una historia rápida, creo que ahí es como siempre vas a fallar, ¿sabes? Por eso mínimo El Señor de los Anillos tenía que ser una trilogía. Y hay que también aplaudir, yo creo que ese trabajo que hizo Tolkien, y hay que apreciarlo de una forma, porque inclusive yo alguna vez jugando Dungeons and Dragons dije, yo quiero hacer mi mundo y quiero crear mi propio mundo, pero es muy difícil. Yo te pregunto, Leo, si tú pudieras a lo mejor hacer un mundo y crear un mundo, ¿de dónde empezarías? ¿De lo general a lo específico o de lo específico a lo general? Es que es un tema de un proceso creativo, pero también depende. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo que cada individuo tiene una forma de procesar la realidad diferente, ¿no? Por ejemplo, yo sé de ti, Jerry, que tú sí puedes llegar a ser más visual. O sea, porque luego por la manera en que te expresas, o sea, como que en tu mente sí puedes como que formar imágenes y como que crear estructuras. Y yo no tengo eso. O sea, yo pienso en palabras. O sea, yo pienso en en palabras, ¿no? Y creo que los genios como Tolkien son personas que tienen la capacidad, aparte de imaginar mundos y crear estructuras y realidad, y tienen la capacidad también de pensar en palabras, y por eso pueden visualizar eso. Y yo, para que pudiera lograr eso, creo que tendría que tener como mucho conocimiento de arquetipos, o sea, como de estructuras de historia, de cómo existe esta dinámica y qué es lo que realmente impacta a nivel historia en la psique del humano. Porque creo que algo que tiene Tolkien es quizás eso, ¿no? O sea, que
que te impacta, o sea, que crea. Pero siento que si haces un estudio tan específico para un libro vas a ir muy forzado, ¿no? Es que por eso, o sea, la pregunta me enfocaba a mí porque realmente yo como no escribo fantasía, pues digo, bueno, ¿qué hago? ¿Nunca has intentado escribir algo? O sea, Es a que mí me da usualmente curiosidad. lo que, por ejemplo, lo que yo escribo usualmente son más como temas filosóficos, o sea, como pensamientos que me llegan. ¿Y cómo te suele gustar? Frases, poemas. Me gusta como una frase, o sea, como un statement a veces de la realidad. Y lo que he llegado a hacer es como monólogos. Eso creo que es lo primero, es que lo externo, pero, o sea, antes escribía como más que monólogos, era un diálogo entre como si fuera yo y yo. ¿Te late tal vez la parte de Hobbes y el péndulo? Pues no. De creas una tesis, estudias una antítesis, llegas sí. a una síntesis que se vuelve a crear Bueno, una sí, tesis. eso lo hago. O sea, eso sí lo he llegado a hacer. Ese formato. Ese del que formato hablas. es más como yo lo haría, pero es que no es fantasía, o sea, es más. Pero al crear eso, al crear toda esa historia y que al crear tú, como dices, esa antítesis del yo y yo, Tolkien empezó creando un idioma como hobby. Y él dice, este idioma necesita un mundo. Y este mundo necesita personajes. Y este personaje necesita razas. Y así se fue yendo. Y fue su hobby. Él incluso decía que no quería sacar o sea, no lo quería sacar al público, ¿no? De hecho, yo tengo entendido, y no sé si sea cierto, la verdad, pero dicen las malas lenguas que todo también tomó inspiración de cómo él, cuando era, digamos, un padre nuevo, cuando tenía a sus hijos muy pequeños, iba en las noches a contarles algo. No es como que agarrara un libro y les contara algo, sino que en su mente empezó a hacer como esta historia, justamente creando un idioma y creando leyendas y todo, y trató de siempre como continuar esa historia y de crear mundos, y poco a poco se dio cuenta de lo buena que era esa historia que le estaba contando, y así es como empezó a hacer estas como tesinas y mira, y voy a crear una leyenda de tal cosa que pasó en tal año. Mira, y así se llama el continente y este va a ser el mundo y va a estar. Y ahí es cuando empezó justamente a crear como todas estas partes por separado y se crea una recopilación enorme. Sí, o sea, o sea, está interesante porque ese era como su proceso creativo, ¿no? O sea, como contar las historias y irlas diciendo, pues sí me gustó esta historia, ¿no? Y la va capturando y haciendo y estructurando. Y pues eso sí no lo había visto así, pero quizás eso tiene más sentido porque creo que cada persona que logra crear un impacto en la realidad de cualquier índole, ¿no? Tolkien es un gran ejemplo de esto, pero pues ha habido muchas personalidades y creo que todas lo que hacen es tener un proceso, o sea, como un proceso en el cual ellos pueden entrar como con ese genio. No sé, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado que están como en modo genio, o sea, como un modo que neta puedes materializar lo que estás pensando. Tu concentración está súper fuerte, o sea, como que sí, como un momento así, o sea, y esos genios logran, yo creo que de alguna forma sí son genios, o sea, son personalidades que tienen una capacidad de abstracción y de pensamiento muy elevadas y de imaginación, pero lo que logran es encontrar ese proceso interno que los va llevando a través de eso, o sea, logran tener eso como proceso y logran que su obra vaya creciendo porque ya saben cómo ponerse ellos mismos en ese estado mental. Y nosotros, por ejemplo, ahorita yo te lo comparto, ¿no? Como ya tenemos el ejemplo de Tolkien, o otros autores han tenido el ejemplo de Tolkien, dicen, ok, sabemos cómo hacerle. Podemos empezar de esta forma o de aquella forma o de aquella forma y seguir con eso. Y muchos lo intentan. Ajá. Y muy pocos son los autores hoy en día reconocidos como autores que han seguido esa o han evolucionado eso de Tolkien, el mensaje de Tolkien, ¿no? Y yo les compartí, o sea, yo jugando Dungeons and Dragons dije, yo voy a hacer mi mundo y quiero crearlo y quiero hacer esto y quiero... No pude. Dije, ¿qué necesito yo? ¿Qué chip tengo que cambiar de mi mente para yo poder hacer algo así y para poder crear algo de esta índole, ¿no? Aparte de ser un fanático de la fantasía, porque como les comentaba, pues es de los únicos géneros que yo aprecio y que yo leo y que me encanta, ¿no? Hice mucho de eso. Inclusive Tolkien, en todo este tiempo que he apreciado la fantasía, comparo todos sus trabajos con todos los trabajos literarios que leo con los de Tolkien. Ajá, y veo qué impacto han tenido en mí. Y
muy pocos han tenido el mismo impacto que tuvo El Señor de los Anillos de la primera vez que lo leí a como los he leído ahorita. Ajá. Y hay muchísimos autores y autores podemos estar buscando de fantasía e inclusive Patrick Rothfuss, que es de tu libro favorito, El Nombre del Viento, que muy recomendable, Leo, si quieres leer ese libro, es muy recomendable. Y la fantasía se volvió un género literario muy explotado. Muchos quisieron escribir sobre fantasía y escribían sobre magos y sobre brujos y guerreros y esto. Yo creo que esa es una parte que D&D por suerte nos regaló, en la parte en la que en algún momento, digo, ahorita está resurgiendo un poco. Durante mucho tiempo estuvo casi muerto, pero durante su surgimiento y ahorita creo que ha promovido mucho justamente esa creación fantástica y nos ha dejado explorar tal vez de una forma más estructurada este tipo de historias, ¿no? Y es lo que decía Patrick Rothfuss. Decía, él agarraba un libro y empezaba a leerlo y decía, esto ya lo leí en algún lado, pero se asemejaba mucho a otro libro. Y luego leía otro libro y se parecía a otro. Y empezó así, decía, es que ya leí todos los libros de fantasía. Y él era muy fanático de los libros de fantasía. Y él dice, ok, voy a crear mi libro. Y él como que evoluciona el género de la fantasía y hace una fantasía más narrativa. Ajá, se enfoca a la historia del héroe, a la historia de lo que cómo puede ser un héroe, por qué se hace un héroe, ¿no? Recomendable 100% ese libro, porque también Patrick Rothfuss confiesa que se basó en Tolkien. Dice, a mí la fantasía es el único género que yo leía y Tolkien es el que me hizo ser así, ¿no? El que me hizo... Aunque a mí algo que me gusta es que más que un héroe y una figura entera de héroe, es un antihéroe. El personaje principal del Nombre del Viento. Habrá que hacer un análisis de ese libro, porque la verdad sí es un tema que me interesa. Presentan como un héroe, esto y lo otro es: yo soy un asesino, un ladrón, me dicen el matarreyes y esta es mi historia, ¿sabes? Y claro que Patrick Rothfuss hace eso y el tema de la narración literaria. No solamente hay un mundo, sino hay personajes dentro de la historia. Y hoy en día existen series de fantasía épica, de fantasía, le puedes decir fantasía medieval, que cambian el estereotipo de Tolkien. O sea, no se enfocan solamente a lo que son los elfos o los magos o aquello o esto. Y hay autores que les puedo yo recomendar y les puedo decir que han cambiado completamente ese estereotipo y van a seguir cambiándolo, ¿no? Van a seguir metiendo más y viendo más. Y ahorita estamos, yo creo que en una época donde la fantasía épica, la fantasía literaria está a punto de resurgir otra vez. Por lo mismo de que Game of Thrones tuvo un éxito rotundo en mucha gente, ¿no? Y mucha gente que no veía fantasía y que no había escuchado ese género, no lo había leído, lo ve y le gustó muchísimo. Entonces por eso están en desarrollo ahorita otras 2-3 series de fantasías épicas de unas series favoritas de libros míos favoritos, e incluso películas, pero pues habrá que ver qué tanto impacto van a tener en la sociedad, ¿no? ¿Ustedes vieron bien Game of Thrones? Tú sí lo viste, ¿no? Sí lo vi todo. El final, pues obviamente no lo tengo muy en cuenta, ya que no ha sido escrito realmente por las novelas y creo que no le hace justicia. Siento que está muy acelerado el final. Habría que hablar tal vez en un Somos o algo así más largo para fulminar totalmente ese final, pero al inicio me estaba gustando bastante. Y la parte que me encanta de Game of Thrones, que por ejemplo siento que también da mucho Tolkien, da mucho muchos de los personajes más bien escritores que hemos mencionado, es que agarran un personaje y le dan profundidad y te enseñan cómo puedes conectar con cada pequeño aspecto de su vida y no solo son un héroe perfecto, sino esa exploración de la dualidad y de cómo cada uno tiene su maldad y su personalidad y su propia profundidad. O sea, realmente son personajes enteros. Y regreso al tema que tú nos platicaste, Leo, que leíste el libro de Murakami. Había platicado con alguien hace poco también que Murakami, mis respetos, es un autorazo, su escritura es fabulosa, ¿no? Pero lo que yo busco en un libro es escapar. Yo busco escaparme en un mundo que
que me haga pensar que existió ese mundo, ¿no? Porque yo a veces la Tierra Media de Tolkien la veía como dicen, como la historia, como si hubiera pasado en nuestra... Y como si la estuvieras viviendo en ese momento y estuvieras siendo parte de esa historia. Y nada más para comentarles ahorita, pues si quiero darles unas cuantas recomendaciones de algunos libros o series de fantasía que están en su auge. Obviamente, El nombre del viento de Patrick Rothfuss es un librazo. Yo creo que va a ser una trilogía. Todavía no sacan el tercer libro, pero el libro 1 y 2 son de los mejores libros. Más le vale no morirse ese cabrón. Es joven todavía, es joven, pero sí son libros fabulosos, ¿no? Y yo creo que si pudiera recomendarle yo a alguien que empezara a leer fantasía de alguna forma, sería con el libro El nombre del viento. Existe La primera ley de Joe Abercrombie. Es una fantasía un poco más cruda que explica los temas de después de la guerra, la soledad. El personaje principal, hay 3 personajes principales en esos libros de La primera ley. Uno de ellos es un cuate que se dedicaba a torturar gente para su gobierno. Ajá. Entonces toda su psique de ser un cuate así, y aparte era el más temido de todo el reino, el torturador, ¿no? También es muy recomendable. Ya Juego de Tronos, obviamente, pues esperemos que ya saquen el próximo libro, el último libro próximamente. Es recomendable si no han visto la serie, o si han visto la serie y quieren saber un poco más. También les recomiendo que lean el Juego de Tronos. Yo por mi parte, si les gusta, por ejemplo, algo de fantasía, pero también la ciencia ficción, que a veces siento que se parece muchísimo a la fantasía, o realmente incluso se podría decir que es más o menos el mismo tema, pero con un toque futurista, les podría hacer tal vez recomendaciones como de Bradbury, que lean las Crónicas Marcianas, o tal vez de Isaac Asimov, que se dan una vuelta por ahí a Yo Robot. Pueden ver la película, pero el libro es muchísimo mejor, muchísimas cosas interesantes. Y saber que todos estos trabajos han sido influidos por el trabajo de Tolkien, ¿no? Hay que saber apreciar ese trabajo que hizo Tolkien para cambiar la fantasía moderna y cuando es la ciencia ficción también moderna, ¿no? De cómo crean los nuevos mundos y cómo crean la nueva literatura fantástica. Y para terminar, les comento que mi libro favorito también es parte de un autor, Brandon Sanderson, que a mi parecer es el que está evolucionando la fantasía moderna. Porque Brandon Sanderson, Tolkien creó un mundo, la Tierra Media. Ajá. Brandon Sanderson creó un universo donde cada mundo tiene su propia historia y donde cada mundo tiene su propio... Qué interesante. O sea, pues una realidad, ¿no? O sea, es como una realidad. Es la saga del Rey o algo por el estilo que me habías mencionado alguna vez. El Camino de los Reyes. El Camino de los Reyes. Brandon Sanderson creó un universo y cada mundo tiene su propio Dios, tiene su propia historia, tiene su propia cultura, y cada mundo es totalmente diferente. Y él está evolucionando y como yo les comparto, a mi gusto, la fantasía moderna. Y si quieren darse una vuelta por su trabajo, tiene muchísimas trilogías, muchísimos libros. Empezando por Nacido entre las brumas, es un libro muy sencillo. Y si quieren algo más pesado, El Camino de los Reyes. Ajá. Se los recomiendo muchísimo. Brandon Sanderson hoy en día es mi autor favorito. Y algún otro tema, alguna otra cosa que quieran, recomendación que quieran de fantasía darnos hacia el público. Yo realmente no tengo como tal de fantasía. O sea, lo más fantasioso ha sido Murakami. Pero no es tan así, o sea, es más surrealista. Es un tema de... A mí sí me sirve como escape porque me identifico con algunos personajes y tienen cosas muy, son muy existenciales, ¿no? O sea, Pero por ejemplo, sé que te gusta mucho Matrix, que se podría decir que es fantasioso. Sin embargo, sí tocan temas muy reales. Claro, sí, pero bueno, Matrix, pues... es la película de las Wachowski, ¿no? Pero es un tema fantasía completamente. O sea, el tema de Matrix es... O sea, yo creo que fue lo mismo que tú dijiste del libro del viento. Yo lo mismo con Matrix. O sea, yo podría hablar de Matrix. Un podcast igual de Matrix. Sí, no, Matrix tiene una serie... Tiene todo este aspecto filosófico, pero llevado a la realidad
como más existencial, ¿sabes? Y tiene muchos temas de filosofía de nihilista, Platón. O sea, realmente Matrix tiene una corriente filosófica muy densa si analizas como el trasfondo ideológico de lo que tiene. Y muchos conceptos, nada más para cerrar, porque me gusta este concepto, el concepto de no hay cuchara cuando está doblando con la mente a un niño una cuchara y no le dice cómo doblas la cuchara y le dice es que no hay cuchara, pero se refiere a que no hay un concepto genuino de la ideal, ¿no? Pero bueno, estaría bueno platicarlo también esto en un podcast. Sí, ¿Tú, Jerry, alguna otra recomendación que tengas aparte del Nombre del Viento igual? Los libros de Eragon son muy buenos. Para jóvenes, yo lo leí cuando estaba en la prepa. Siento que mucho de esta fantasía, y es algo que quiero rescatar también, que mucho de este tipo de cosas es muy enfocado hacia jóvenes. Y a mí si algo me encanta del Señor de los Anillos, y por ejemplo yo que personalmente llevo un pequeño tiempo mastereando Dungeons and Dragons, todo este tipo de historias, a mí me encanta que se sientan más fuerte, ¿sabes? Que vean que no es bonito, que no es fantasioso, que no es tal, porque es parte de lo que le da el realismo y esta intensidad. Entonces no se me ocurre otro de ese estilo, pero creo que es algo que si alguien tiene recomendaciones, por ejemplo, la primera novela que la tú primera me ley de dijiste, Joe Abercrombie o El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson también son. Justamente estoy como explorando esa parte más, que es la que ansío más de ese tipo de fantasía. Y habrá que ver qué sale de Tolkien, qué sale del Tolkien Estate en un futuro. La serie esperemos que esté muy buena. Se viene un videojuego de Gollum. Y nosotros como La Resistencia Geek nos despedimos yo creo que por el día de hoy. Yo soy Carlos Villegas. Yo soy Jerry Pashka. yo soy Leonardo Trujillo. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Denle like, compartan, denos su opinión, su queja, su sugerencia y únanse a La Resistencia.